Enviamos una bendición desde este lugar a todas las personas que nos están escuchando a través de el sistema de internet. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por conectarse con nosotros y esperamos que los mensajes que enviamos desde este lugar son mensajes de la palabra de Dios y puedan ser una bendición para cada uno de ustedes. Gracias por las personas que se han reportado, nos han escrito. Muchas gracias. Agradecemos sus correspondencias, sus cartitas que nos mandan o correos. Gracias. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y también Dios bendiga a nuestra congregación en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea al Señor. Qué bueno que estamos aquí una vez más para poder alabar el nombre del Señor. Y como de hecho ya lo hicimos, pero ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Y para esto quiero invitarles a que vayan a Mateo capítulo número 4. Mateo capítulo número 4, vamos a ir al versículo 18 y 19. Mateo capítulo número 4, versos 18 y 19. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Gracias, Señor, por esta palabra. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y pedimos que esta palabra pueda ser una bendición en cada corazón. Que esta palabra, Señor, pueda edificar nuestra vida espiritual, pueda ayudarnos, Señor, para seguir hacia adelante. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos. Lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hace muchos años conocí al doctor Ríos Paredes, que yo sé que muchos de ustedes han oído de él. Y en su tiempo, él estaba buscando de Dios. Y Dios hizo algo maravilloso en su vida, lo llenó de su Espíritu Santo. Él era un doctor en medicina y abandonó su carrera y Dios lo llamó para ser uno de sus siervos. Y comenzó una iglesia en Guatemala, la iglesia LIM. Y de esa iglesia se han extendido muchos otros ministerios a otros lugares. Él se sentaba a la par mía en la iglesia donde él buscaba de Dios. Y como Dios, después que lo llenó de su Espíritu Santo, lo llamó al ministerio. Ahora yo no sé cuál es el testimonio o la vida de algunos de ustedes, como Dios los ha llamado a hacer algo en la obra del Señor, porque todos, hermanos, tenemos trabajo en la obra del Señor. Dios no quiere rodearse de ociosos. Dios quiere rodearse de gente trabajadora. Y aquí lo vemos. Él no llamó personas haraganas, ociosas, no. Él llamó gente que estaba trabajando. Amén, Señor, sí. El día de hoy vamos a hablar acerca del llamamiento del apóstol Andrés. La vida de Andrés, hermanos, antes de su llamamiento, él tuvo algunos acontecimientos en su vida, como me imagino que cada uno de ustedes ha tenido en su historia, porque si usted escribiera la historia de su vida, ¿cómo la escribiría? ¿Verdad?
¿Cómo fue cuando usted nació? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue que fue creciendo? ¿Cómo fue que conoció el Evangelio de Jesucristo? Y si Dios le ha llamado a hacer un trabajo en la obra del Señor, ¿cómo fue que Dios lo llamó? Sabe que Dios usa medios para llamar. Pero también cuando la persona desobedece, Dios trata con esa persona. Y a veces no muy bonito, sino bastante duro. Porque cuando Dios te habla, no ignores su voz. No le desobedezcas. Porque Dios quiere platicar contigo. Ya ve lo que le pasó a Jonás. Él desobedeció el llamado. Desobedeció la orden. Y Dios siempre tiene medios para hablar con nosotros. Bueno, hablando de la vida de Andrés, de su llamamiento, de acuerdo a Juan 1:44, Andrés también era nativo de la ciudad de Betsaida. Betsaida estaba al norte del mar de Galilea y tenía un lugar un espacio muy bonito allá a la orilla del mar de Galilea, donde pescaban, donde trabajaban, y había mucho oficio de pescadores en ese tiempo. Su nombre en inglés es Andrew, en inglés, y viene del griego. Andrés viene del griego, que se llama Andrea. Ese es el nombre en griego. Hay un cieguito que canta, él canta muy bonito, su nombre es Andrea. Y uno piensa, pues, ¿por qué es nombre de mujer? No, no es nombre de mujer, es griego, Andrea, ¿verdad? Y ese es el nombre de Andrés, que nosotros lo conocemos en español, y en inglés, como les dije, es Andrew. El padre de Andrés era Jonás. Juan capítulo 1, verso 42. Estoy dando citas para que los anoten, porque si en caso les pregunte, ¿dónde está esa cita? Dígame. Y su papá tenía un negocio de pesca. Y por lo tanto, Andrés también era un pescador, al igual que Pedro. Mateo 4:18. Ellos habían desempeñado ese oficio por muchos años. Yo me imagino que el papá de ellos, Jonás, estaba muy orgulloso de sus hijos. ¿Y quién no va a estar? ¿Qué padre no va a estar orgulloso de sus hijos? ¿Verdad? Todos los padres, mire, para ningún padre sus hijos son feos, todos son bonitos. Ahora no voy a decir lo contrario, ¿verdad? Pero para los padres, especialmente cuando ellos llegan a alcanzar una carrera, cuando entran al mundo profesional, llegan a ser ingenieros, doctores, abogados, llegan a tener una carrera, el padre está orgulloso de ellos. Amén. Pero más aún cuando los hijos comienzan a conocer de Dios. Amén. Yo creo que la mamá y el papá se sienten muy orgullosos porque sus hijos están buscando de Dios. Yo creo que es lo mejor que puede existir. Amén. Ese padre tenía sus dos hijos. Estos dos hombres, Andrés y Pedro, le habían ayudado a Jonás por muchos años a crear un negocio. El negocio de pesca. Yo me imagino que venían de diferentes lugares para hacer sus pedidos, ¿verdad? De ese trabajo que ellos hacían. Eran muy diestros para tirar la red. Y ustedes saben, yo no sé cuántos de ustedes han pescado con red. Pero si alguno de ustedes no sabe cómo pescar con red, es posible que se enrede en la red y se vaya también de cabeza con toda la red para el agua, ¿verdad? Porque la red hay que saber cómo agarrarla y luego cómo tirarla. Y también ellos tenían conocimiento, hermanos, en varios idiomas.
Y la razón por qué es porque ellos negociaban con personas de diferentes lugares. Por eso les dije el domingo pasado que posiblemente hablaba además de arameo, hebreo y griego. Y nos vamos a dar cuenta de que Andrés, hermanos, fue un hombre que Dios usó para llevar el evangelio a muchos lugares. Entonces aquí vemos un hombre pescador, un hombre trabajador. Pero hay algo que nosotros tal vez no sabemos de Andrés. Andrés era un poquito diferente de Pedro. Era mayor que Pedro. Y Andrés era en parte pescador y en parte era discípulo de Juan. Yo no sé si ustedes sabían eso, ¿verdad? Entonces él dedicaba un cierto tiempo a su negocio, a su trabajo, y yo creo que le decía a su papá, ¿sabes qué? Tengo que ir a escuchar también a Juan el Bautista, y se iba, y era uno de los discípulos de Juan. Era un hombre humilde. Andrés era un hombre humilde. No era un hombre vanidoso, no era un hombre orgulloso, era muy sencillo, era muy humilde. La gente dice eran hombres sin letras. Y así dijeron de Pedro, pero como dijimos el domingo pasado, Pedro escribió 2 epístolas. Eso quiere decir que ellos aprendieron mucho cuando anduvieron con el maestro. Y yo le voy a decir una cosa, no importa quién sea la persona, pero esa persona, si decide andar con Cristo, esa persona va a aprender mucho del Señor. Amén, amén. No, pues que Cristo ya se fue. Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Físicamente no está con nosotros, pero espiritualmente podemos sentir que el Señor camina con nosotros. El Espíritu Santo está con la iglesia, solo que sí podemos nosotros decir que sí podemos tener su compañía, su presencia con nosotros. Entonces, parte de su tiempo lo dedicaba al oficio de pescador, ayudando a su padre. Él nunca dejó digamos, un mal sabor en la vida de su papá. Él siempre lo ayudó. En todo lo que era necesario, Andrés siempre estaba listo para ayudar a su papá. Pero por otra parte, él también era discípulo de Juan el Bautista. San Juan capítulo número 1, verso 35 al 40. Andrés escuchó de Juan el Bautista decir algo muy importante, algo que Pedro no lo escuchó. Eran 2 discípulos. La Biblia no nos dice el nombre del otro discípulo, pero dice que eran 2 discípulos de Juan el Bautista. Y entonces Andrés estaba con Juan el Bautista cuando en una ocasión el Señor Jesucristo vino para ser bautizado por él. ¿Y sabe lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés tuvo ese privilegio de escuchar por primera vez quién era el Hijo de Dios, quién era el Cordero de Dios. Y no solamente lo escuchó de labios de Juan, pero lo pudo ver, pudo conocer a Jesús en ese mismo instante cuando Jesús venía y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él tuvo ese gran privilegio de escuchar y de ver y de conocer a Jesús personalmente. Y después dice que el otro discípulo le pregunta a Jesús, ¿dónde moras? San Juan capítulo número 1, versos 38 al 39. ¿Dónde moras? Y el Señor le dice, ven y ve. Come and see. Hay parece que les di una gorra a algunos que dice, come and see. Ven a ver dónde mora el maestro. Los llevó a un lugar. Mire,
Cuando el Señor Jesucristo era joven, Él ayudó a su papá de crianza, José, en la carpintería, como hemos dicho en otras ocasiones. Pero cuando él ya creció, llegó a la edad de 30 años, él fue bautizado para iniciar su ministerio. Entonces abandonó la ciudad de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. En Capernaum, ahí vivían unos discípulos y él hizo ahí su base, por decirlo así, su lugar central en donde él siempre que llegaba se quedaba ahí en Capernaum. Ahí vivía él. En una ocasión, la Biblia nos dice que María y sus hermanos de Jesús vinieron a visitarlo a Capernaum. Pero bueno, estamos hablando aquí de este otro discípulo que le pregunta, ¿dónde moras? Y él le dice, ven en sí. Otra cosa también que nos tomemos, fíjese bien, espero que tomen en cuenta que les dije que él fue el primero de haber escuchado, he aquí el Cordero de Dios. Pedro no lo escuchó. Ninguno de los otros apóstoles lo escuchó, solamente fue Andrés. Y otra cosa también, él fue un vocero, él fue un proclamador. En otras palabras, cuando él supo del Mesías, él fue y le dijo a su hermano Simón, hemos hallado al Mesías. Juan 1:41. Hemos hallado al Mesías. Proclamar, hermanos, proclamar. Yo sé que no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser misioneros, pero una cosa sí podemos ser: testigos. Amen. La palabra de Dios dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Entonces nosotros sí podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal. Amén, Señor. Sí. Si Dios lo ha salvado a usted, usted tiene que testificarle a sus hijos, a su familia, que Dios le salvó, y luego después a sus amigos y otras personas. Si Dios le ha sanado de alguna enfermedad, usted tiene que testificar del poder de Dios. No calle, tiene que hablar, tiene que testificar para que así el nombre de Dios sea glorificado. Porque ¿cómo es el nombre del Señor glorificado si nosotros no testificamos de sus grandezas y de su poder? Amén. Y por eso, hermanos, este hombre vino y le dijo a Simón Pedro, hemos hallado al Mesías. Sí, amén. Y hizo algo más, Andrés. Trajo a Simón, su hermano, a conocer a Jesús. Solamente lo trajo a conocer. En ese tiempo no, el Señor no los había llamado todavía. Eran pasos preliminares, porque esos discípulos eran discípulos de Juan. Pero cuando Juan fue muerto, entonces los discípulos, algunos de ellos se fueron con Jesús. Pero aquí estamos viendo el llamado de Andrés, el llamamiento de Andrés, el llamamiento de, no de Simón, sino de Andrés. Dice allá en Mateo 4, 18 al 21 que leímos, Jesús estaba caminando a la orilla del mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón y Andrés. En el mensaje anterior vimos cómo Dios llamó a Simón y le puso por nombre Pedro. Y ahora estamos viendo a Andrés, porque ahí está en ese mismo versículo. Jesús lo llama a Andrés también, así como llamó a Pedro, y le dijo, os haré pescadores de hombres. Ahora, ¿no creen ustedes que pescar hombres es lo mismo que pescar peces? A veces es un poco más complicado.
No es fácil, ¿verdad? Y la razón por qué es porque hoy día la gente le cree más a la mentira que a la verdad. Hoy día la gente abraza la maldad más que lo bueno. Y cada día nosotros vemos noticias en la televisión, escuchamos noticias de cosas malas que están sucediendo, no solamente en nuestro vecindario, pero también en otras partes del mundo. Eso quiere decir, hermanos, que no es fácil predicar el evangelio. Hay lugares en donde pescar almas no es muy fácil y podríamos decir detrás de la cortina de hierro. O en países en donde no dejan entrar el evangelio. Sin embargo, esas personas sí pueden venir a los Estados Unidos y poner en su templo. Pueden edificar sus templos aquí, en los Estados Unidos. Pero que no vaya a los Estados Unidos o tratar de edificar una iglesia ahí porque se la queman. Le queman su casa. Lo matan, si es posible. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, difíciles. Yo pienso que nosotros nunca pensamos ver los tiempos en los cuales estamos viviendo, en donde la gente está abrazando más la mentira, en donde la gente está haciéndose más liberal. La gente no está creyendo ahora a las cosas de Dios. Está rechazando las cosas de Dios y está abrazando lo malo. Y por eso, hermanos, es que muchas veces nosotros vemos un país con conflictos porque no tienen a Dios en su medio. Amén, Señor. Si nosotros abandonamos a Dios, Dios no nos va a proteger a nosotros porque lo estamos rechazando, lo estamos abandonando. Si nosotros queremos la protección de Dios, tenemos que volvernos a Dios. Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro. Amén, Padre. Ayúdanos, Señor. Esas gentes, hermanos, que buscan de Dios, Dios los va a escuchar. Amén, Señor. Y Dios va a sanar la tierra. Amén. Dios va a cambiar la situación. Dios va a cambiar, hermanos, todo lo malo lo va a convertir en bueno, pero tiene que haber gente de oración, gente que doble rodillas, gente que comience a buscar el rostro de Dios y orar por su país, orar por los Estados Unidos, orar por los líderes, orar por el presidente, orar por el Senado, orar por todos los que están en eminencia, para que estas personas también puedan buscar a Dios juntamente con nosotros. Andrés, hermanos, comenzó a buscar de Dios cuando el Señor le dijo: yo os haré pescadores de hombres. Y una de las cosas muy bonitas aquí que nosotros vemos en el verso número 20 de la lectura que leímos, dice: al instante dejaron las redes. Me acuerdo que en una ocasión un joven le dijo: Señor, te voy a seguir, pero déjame porque tengo que ir a enterrar a mi padre. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Deja que los muertos entierren a tus muertos y tú sígueme. Y usted dirá: pero, ay, ¿cómo es Jesús, verdad? ¿Tan duro? No, así es. Muchas veces, hermano, nosotros queremos seguir a Jesús a nuestra manera, a nuestro antojo. Pero no se trata así. Cuando el Señor te llama, tú tienes que dejarlo todo y servirle a Él con lealtad de corazón, con dedicación, porque eso es lo que hace falta hoy día: dedicación. Personas que tengan dedicación, personas que tengan valor de enfrentar al enemigo y llevar la palabra del Señor. Aleluya. Mire, ese Andrés era tremendo. Él trajo a su hermano. Yo creo que él trajo varias personas con Jesús. Y en el San Mateo capítulo 4 verso 20, ahí que leímos: dejando su red rapidito, ahí no, Señor, ¿sabes qué? Déjanos, vamos a doblar nuestras redes primero, o ¿sabes qué? Vamos a hablar con nuestro papá Jonás a ver cómo le va a hacer. No,
Inmediatamente, yo creo que nomás pusieron su redecita ahí y vámonos y seguimos a Jesús. Amén. Otra cosa también que nosotros vemos en San Juan capítulo 6, verso 8 al 9. Él trajo a un muchacho que tenía 5 panes Sí. de cebada y 2 pececillos. Por eso hay una también hay una lectura ahí que dice 5:2. 5:2. ¿Qué quiere decir 5:2? Se refiere a esto: 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mire, había una gran multitud y había que darle de comer a todos. Ahora, la Biblia nos dice que eran 5,000 personas, es lo que la Biblia dice, eran 5,000 personas. Pero eso regularmente no era contando las mujeres y los niños, posiblemente eran más. Entonces, Jesús dice, hay que darles de comer a esta gente. Y Felipe le dice, pero 200 denarios ni siquiera nos alcanzaría para poder darle de comer a toda esta gente, es demasiada gente. Y el Señor le dice, pero hay que darle de comer. Luego sale Andrés y dice, Señor, yo mire qué juzgón. Yo miré un muchacho que en una cesta, una canasta, y dice, ahí trae unos 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ese era para su lonche, ese era para su almuerzo de él, ¿verdad? El muchacho iba bien preparado. Porque hay personas también que son muy descuidados. ¿Por qué me pasa esto? Pues porque es muy descuidado. Pero esta persona, este muchacho, a pesar de ser muchacho, era prevenido. Ese le enseña lecciones a cada uno de nosotros. Aleluya. A veces nosotros no somos prevenidos. Tal vez tenemos que estar en una parte a cierta hora y 15 minutos antes vamos ahí quemando llanta. No trabaja así. Cuando nosotros teníamos que salir a algún lugar, íbamos, por ejemplo, a Austin, Texas, íbamos a Oklahoma. Todo el tiempo mi suegro decía, tenemos que salir 2 horas antes. Antes, 2 horas. En caso le pase algo al carro, en caso tengamos un problema con una llanta, tenemos tiempo. Pero hay personas, hermanos, que no cumplen a veces con sus compromisos porque se me descompuso el carro. Sí, pero iba quemando llanta, iba y bien rápido. Una vez iba una persona y era uno de los diáconos de una iglesia. Iba bien rápido porque tenía compromisos. Pues, sabe que el diácono tiene que estar temprano en la iglesia, porque hay diáconos también que llegan tarde. No se oye. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y iba rápido en su carro y lo para la policía. Su licencia, por favor. Su registro de carro. Su aseguranza. ¿Y por qué va tan rápido? Pues sí, iba como 90 millas por hora. ¡Qué bárbaro! Señor policía, fíjese que soy diácono de una iglesia y tengo que estar en la iglesia. Con que usted es diácono. Sí. Vergüenza le debería de dar, le dijo. Porque usted sabe mejor las leyes. Así le dijo. Él creía que ahí el policía ahí pues se va a compadecer de mí. No. Tenemos responsabilidades. Tenemos que aprender a ser responsables. Bueno, el caso está que vamos a hablar de los panecitos de cebada y los pececillos. ¿A cuánto les gusta el pescado? Amén. Aquí hay una persona que no le gusta el pescado, no sé por qué. Y el pescado es rico, es sabroso. Sí. Amén. Hay gente que les gusta más un steak grandotote que un pescado, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Eso le puede, a la larga le puede causar cáncer. El pescado no, ¿verdad? Bueno,
no vamos a discutir ahorita asuntos de salud, ¿verdad? Porque yo no soy doctor en salud. Amén, gloria a Dios, Señor. Sí. No soy doctor en medicina. Doctor en teología, sí, pero no, de lo demás no. Bueno, entonces, el Señor le dijo, traen ese muchacho para acá. Sí. Y lo llevaron. Y entonces el Señor puso sus manos sobre el básquet, es la canastita que traía el muchacho, ¿verdad? Y hermanos, se comienza a multiplicar todo eso. Aleluya. Y comenzaron a darle a todos, sea que les gustaba el pescado o no, pero el pescado estaba sabroso. Sí. Estaba bien doradito, bien rico, ¿no? Y no crean que era, dice que eran pececillos, pero el Señor lo hizo grandote. Sí. Porque hay personas que les gusta comer esos pescados que cuando los comen son tan grandes que los miran hacia uno. El pobre pescado lo mira hacia uno. A veces hasta el ojo se comen. Pero miren, esos pescados estaban ricos. El pan bien sabroso. La gente le gustó bastante todo eso. Y le dieron a todos. Hombres, mujeres y niños. Y hasta sobró 12 cestas. Amén. Sobró, hermanos. Se abundó todo eso. Y toda la gente dijo, oh, de veras, este es el Hijo de Dios. Aleluya. Claro que era. ¿Tenían los ojos ciegos o qué? Porque hay personas así que reciben un milagro y están ciegos. ¿Será posible esto? ¿Va? ¿Me pasó este milagro? Claro, es posible. Servimos a un Dios grande. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor. Amén. Otra cualidad que tenía Andrés. Él fue un discípulo muy fiel hasta el fin de la vida de Jesucristo. Él fue muy fiel con el Señor. Bueno, pero ahora vamos a ver el ministerio de Andrés después del Pentecostés. Después del Pentecostés, el apóstol Andrés se quedó por un tiempo en Jerusalén. Ustedes saben que Jesucristo fue crucificado alrededor del año 33 después de Cristo. Y en el año 50 tuvieron un concilio en Jerusalén y ahí estaban todos los apóstoles reunidos en ese concilio. Cuando se trató acerca de los gentiles, porque nosotros somos ¿qué? Gentiles. Pablo fue apóstol de los gentiles y ellos, hermanos, tenían un problema que los judaizantes querían que los gentiles guardaran la ley, que se circuncidaran, que hicieran todos los ritos de la ley, que guardaran las fiestas y todo. Y de eso se trató el concilio. Y solamente ustedes saben 4 cosas que dijeron que los gentiles íbamos a atender. Amén. Se les olvidó, ¿verdad? No, idolatría. Sí. Fornicación. Evitar la idolatría, fornicación, comer sangre y comer comida de ahogado. Amén. ¿Verdad? Eso es todo lo que tiene que hacer. Usted no tiene que guardar fiestas judías, no tiene que hacer todo eso. Amén. Eso es los judíos, ¿verdad? Podemos observarlas si quiere, pero no guardarlas. O sea, que usted no va a ser salvo por eso. No, somos salvos por Cristo, por la gracia. Somos salvos nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, en ese tiempo, eso fue lo que se acordó en el año 50 y Andrés estaba ahí, todos los demás. ¿Cuántos años habían pasado? 20. Alrededor de unos 17, ¿verdad? Si ustedes saben matemática, porque ustedes son muy buenos para matemática. Estamos hablando del 33 al 50. 17. Después, entonces, de ese concilio, Andrés comenzó a llevar el evangelio a otros lugares, a otras ciudades. Y sabe que el Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces era la gran comisión. Sí. Y muchas veces nosotros no cumplimos con la gran comisión. Yo sé que a veces, mira, había una ancianita que decía, yo no puedo ir al África, yo no puedo ir a otros lugares, pero mi dinero sí puede ir, y daba una buena ofrenda para que el ministerio siguiera adelante. Amén. Y sí, así se puede también, ¿verdad?
Porque, no, es que yo no puedo ir, digamos, al África a predicar el evangelio. Y por lo tanto, mejor me voy a quedar en mi casa. Y no da ni ofrenda. No da nada. Qué triste. Pero si quiere que Dios le bendiga, ¿verdad? Porque así es mucha gente. Que ellos quieren el beneficio, pero no el sacrificio. Andrés entonces comenzó a llevar el evangelio. Fue al sur de Rusia, fue a Grecia y fue a Éfeso. Comenzó a llevar el evangelio a esos lugares. ¿Y saben también a dónde fue? No lo van a creer, pero él predicó el evangelio en Ucrania, en Rumania y en Constantinopla. Ahí estableció, hermanos, un obispo. Según Hipólito de Roma. ¿Quién era Hipólito de Roma? Era un escritor de la iglesia cristiana del principio. Él dijo que Andrés también fue a Tracia y fue a Acaya. Y ahí en Acaya fue donde Andrés murió. ¿Cómo murió? Él murió en una cruz, como en una X. Así lo pusieron a él. En una cruz, como en una X. Ese fue su martirio. Lo amarraron. A él no lo crucificaron. A él lo amarraron de los brazos y de las piernas. Y las piernas, ustedes saben cómo es una X, ¿verdad? Las piernas abiertas y las manos abiertas. Así lo crucificaron a él. Duró 2 días en morir. Y desde la cruz, Andrés continuaba predicando el evangelio. Comenzaba a decirle a la gente: el Señor los ama a ustedes, el Señor quiere salvarlos a ustedes. Él seguía predicando el evangelio ahí en la cruz. La historia dice que cuando los soldados lo estaban amarrando, no sé si tengo el valor de seguir adelante. Porque dice, Te alabamos, Padre. él dijo: hace mucho tiempo que he deseado y esperado este feliz momento. Gloria a Dios. What a man. Qué hombre. Sí. I have long wished and waited for this happy moment. Aleluya. Qué bonito cuando él estaba muriendo ahí. Amén, Señor. La tradición nos cuenta que después un barco que contenía las reliquias del cuerpo del apóstol Andrés naufragó en una bahía en Escocia. Y los marineros fueron tocados por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Ellos escaparon ese naufragio, llegaron nadando al territorio de Escocia, y los escoceses comenzaron a escuchar, ellos comenzaron a predicar el evangelio por el testimonio de Andrés. Ellos conocían a Andrés y lo traían en su barco, pero el barco pereció. Pero ellos, hermanos, lograron llegar a Escocia y comenzaron a predicar el evangelio en ese lugar, y mucha gente se convirtió al evangelio. Amén, Señor. Amén. Sí. Amén. Hay personas que aún después de muertos continúan predicando el evangelio. Yo he conocido muchos hombres que siguen predicando. Y aún Pablo, vamos a ver a Pablo también, aunque no está en la lista, pero lo vamos a ver. Pablo, después de muerto, con sus cartas, continúa predicando el evangelio. Gloria a Dios. Andrés, un hombre de carácter, un hombre, hermano, lleno del Espíritu Santo, un hombre que de veras puso en alto el nombre de Jesucristo, un hombre que fue fiel hasta la muerte, un hombre que sabía que él iba a morir por la causa de Jesucristo, pero él no le importó. Y esperamos que hayan gentes así, gente decididas que quieran servir al Maestro. El Señor anda buscando hombres de valor, el Señor anda buscando mujeres de valor, el Señor anda buscando personas que estén dispuestas a decir como el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí.
Es lo que el Señor quiere. Gente que esté dispuesta, que el Señor toque su vida, toque su corazón, toque todo su ser y diga: Señor, úsame para lo que tú quieras, no para lo que yo diga o lo que yo quiero, pero para lo que tú quieras. Úsame, Señor. Quiero ser un instrumento tuyo. Y el Señor lo va a hacer. Esperamos que este mensaje haya sido una bendición para usted, y el otro domingo, con la ayuda de Dios, si el Señor no viene, vamos a estar hablando de otro apóstol más. Permítame hacer una oración por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy orando por las personas que nos han escuchado a través de las redes de internet. Que tú los bendigas a cada uno de ellos. Toca sus vidas, toca sus corazones. Si tú los has llamado a hacer un trabajo